Éxodo capítulo 3, en el llamamiento de Moisés para sacar al pueblo de Israel de las manos de Faraón y de todo Egipto, Dios le dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Adonai, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Adonai, nuestro Elohim. Quiero llamarte la atención hoy en el gobierno de Dios. Dios dice a Moisés que reúna a los ancianos de Israel. Esto era importante porque los ancianos representaban el gobierno. Y Dios se mueve de esta misma forma porque Dios constituye su esencia en el reino. El reino de Dios representa el mismo gobierno de Dios. Por eso Dios también no solo se basa en Moisés y en Aarón, su hermano, quien es el que va a hablar por él, ya que Moisés fue intimidado por esta misión y dijo que él no podía ir, o quién era él para poder librar al pueblo de los hebreos. Pero Dios le dice: Yo iré contigo. Mas sin embargo también le da el permiso para que su hermano vaya en acompañamiento con Moisés. Vemos a Dios insistentemente revelándose a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de una descendencia, de un linaje. Como dije anteriormente, Jacob luego tiene los 12 patriarcas, y de la tribu de Judá es donde viene el Mesías, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Después de que Dios mismo hubiera dicho al mismo patriarca Abraham en Génesis capítulo 15 que su pueblo sería esclavizado por una nación extranjera, hablando de Egipto, por 400 años, ahora Dios ha decidido visitar a su pueblo y dice que ha visto lo que le hacen en Egipto. Mas él dice que yo lo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. Esta tierra, hablamos de la tierra donde actualmente habita Israel. Esta tierra, como ya he dicho en otras ocasiones, y es lo que pasa hoy en día, que están debatiéndose por meter a un pueblo palestino, por hacer lo que quieren, por estar dividiendo esa tierra y estar en contra de la voluntad de Dios. El hombre se está metiendo en el gobierno de Dios, en lo que Dios ya ha decretado para con su pueblo Israel. Vemos a Inglaterra hablando en contra, vemos a la ONU apoyando incluso a los malvados de Hamas, y el gobierno de los hombres interfiriendo en los planes de Dios, entre comillas, ya que esto no va a poder pasar. Dios se vale de esto para cumplir un propósito. Si seguimos leyendo, el versículo 18 dice: Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás: Adonai, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Adonai nuestro Dios. Este era el propósito principal. Después de tener una conexión con Dios, en este caso Moisés y su hermano, ellos mismos iban a revelar por medio de señales de que el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no los había dejado solos. Pero una vez que conocemos a Dios y Dios nos es revelado por pura gracia y por medio de la fe, la cual no es de nosotros, sino que es un don de Dios, esto es por gracia, esto es por su voluntad, esto es por su soberanía, esto no es porque nosotros éramos buenos o teníamos capacidades o éramos los mejores, sino porque Dios en su soberanía quiso liberarnos y darnos gracia, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. El versículo 19 dice: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Vemos aquí
cómo Dios ya sabía que el rey de Egipto, o sea, Faraón, no dejaría ir a su pueblo. Esto es exactamente lo que está pasando hoy en día y lo que ha pasado por siglos. El pueblo de Israel ha sido perseguido, el pueblo de Israel ha sido dispersado, y no solo el pueblo de Israel, sino también la iglesia. La iglesia quiere el faraón, quiere Egipto, quiere el mundo, quiere someterla, quiere esclavizarla y dictarle que ella debe hacer. De hecho, si te das cuenta, en la nación de Inglaterra también los dueños de la iglesia o los que mandan, los que dan la voz cantante, son el propio rey. Antiguamente era la reina, la cual murió, Isabel, pero ahora le fue pasado al rey. Dijo un siervo de Dios, o lo que él dijo, dice, ¿cómo es posible que la iglesia sea dirigida por una persona adúltera? Yo no me he dado cuenta si este rey es adúltero o no, pero al parecer sí hubieron unos casos de adulterio. Yo no soy quien para juzgar, pero cuenta cómo las manos del hombre, con toda su maldad y su pecado, es quien está supuestamente mandando a la iglesia, pero no estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia del mundo. Recuerde también que la iglesia después del 300 con Constantino fue mezclada con la política. De ahí también vemos al Imperio Romano y vemos a la Iglesia de Roma, la cual ha sido mezclada con política. Es una iglesia, precisamente es la que habla la Escritura como la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo son los llamados, los redimidos por pura gracia de todo pueblo, lengua, tribu y nación, donde se reúnen dos o tres invocando el nombre del Señor, ahí está Él. Esto es necesario también tenerlo en cuenta, porque Egipto no quiere dejar que avance Israel y la iglesia, porque representan el propósito de Dios en esta tierra. Versículo 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Quiero enfatizar en esta palabra gracia. Dice Elohim, dice Dios mismo, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Recuerde que Egipto representa al mundo, egipcio representan al mundo, también son tipologías del diablo y sus demonios. Lo que quiero hablar es del mundo reteniendo a la iglesia, el mundo reteniendo a Israel, el mundo queriendo imponerse para que el propósito de Dios no avance, lo cual es imposible. La gracia de Dios nos va a llevar adelante. La gracia de Dios es la que va a permitir que nosotros mismos despojemos al mundo. El mundo al parecer se está enriqueciendo, el mundo al parecer está esclavizando, los faraones, los egipcios están esclavizando al pueblo de Dios, incluso nuestro ámbito personal. Quizás no eres dueño de una empresa, pero sí eres trabajador en ella, incluso muchas veces como esclavo, con salarios por los suelos, los cuales no llegan, con inflación, la cual estamos viendo, pero no temamos. Dios pondrá gracia y nosotros despojaremos a Egipto. Esto no pasará con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Hablando de lo material, estoy hablando de una victoria espiritual, pero también revelada en lo físico. Recuerde que lo físico revela lo espiritual. La Biblia dice de que Cristo bajó al mismo infierno y despojó y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando la Biblia dice que Cristo despojó y Cristo tuvo la victoria, es decir, que desnudó a todos los demonios, al mismo Satanás, y llevó esa victoria en un desfile triunfal en la cruz. Así que esta es nuestra señal más importante. Cristo es como la señal de la zarza,
fuego consumidor del Espíritu Santo y la madera de la cruz de Cristo, en el cual tenemos gracia y salvación para toda persona. Habrá un tiempo donde el mismo Israel mirará a Cristo, el remanente de Dios que está en Israel, el remanente de la iglesia, mirarán al que traspasaron, miraremos al que traspasaron. Esto es una promesa. Cristo viene y todo ojo lo verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, tanto lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y confesará que Jesucristo es Adonai, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con una porción que está en Esther, capítulo 4. Recuerde que en este libro de Esther, el pueblo de los judíos también estaba siendo de muerte por el malvado Amán. Mardoqueo, que es de los israelitas, pero también vemos a Esther, que es un tipo de la iglesia. Vemos al remanente de Israel y al remanente de la iglesia. Mardoqueo está vestido de cilicio porque van a exterminar a todos los hebreos, pero también vemos a Esther, que era una mujer judía. Dice 4:13 de Esther, que entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo: destrucción absoluta que venía por Amán, así igualmente que Faraón, que venía por Egipto, de antisemitismo del cual se está levantando ahora mismo por culpa de las noticias, por culpa del lavado de cerebro y personas que van siguiendo cualquier tipo mensaje por internet que te lavan el cerebro, que te muestran niños muriendo, entonces quieren culpar a Israel de todo esto. Y aunque sea la culpa de Israel, la ONU, como los grandes poderes y gobiernos del mundo, están detrás de todo esto. Ellos mismos patrocinan todas estas guerras y quieren poner en último análisis a todas las personas en contra de Israel. Pero también detrás de esto está la mano soberana de Dios, la cual se va a glorificar en el último tiempo. Dios está con nosotros, Dios protege a Israel, Dios está con la iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima. Cristo es nuestra victoria. Amén.